Bueno, primero voy a presentar a nuestros invitados de hoy, a Ignacio Hernández, que es de Soft Borders Distribution, que él es productor ejecutivo de Paramanda Films y director del programa de distribución de cortometrajes iberoamericanos Soft Border. Y desde el 2021, el año pasado, es secretario de la Asociación de Productores Independientes de Chile, que es la API. Y por el otro lado tenemos a Lorenza, que es la responsable de adquisiciones de cortometrajes de Shorts TV, que está en la oficina desde Londres. Y bueno, ella siempre está en la búsqueda de películas, ficción de animación y documentales hechos por nuevos talentos, pero también por directores consagrados, justamente para darle cabida dentro del canal de televisión lineal y varias plataformas digitales en las que tienen y que exhiben globalmente a una audiencia de más de 130 millones de personas. Y bueno, nos alegra mucho poder tener a ambos acá, bienvenidos. La invitación de hoy es como hablar de mercados y de ventas internacionales, y por eso están Nacho y Lorenza aquí. Eh, Ayer hablamos un poco de los mercados más importantes de cortometrajes, como Clermont-Ferrand, como Torino Short Film Market, que de hecho yo conocí a Lorenza el año pasado en el Torino Short Film Market en diciembre, y me pareció muy interesante lo que hacen y que por eso también está hoy aquí. Y por el otro lado está la Short Film Corner en Cannes, y que cada uno de estos mercados tiene como sus especificidades y sus características que los diferencian entre sí, pero que al mismo tiempo se complementan. En ese sentido, a mí me gustaría empezar preguntándole a Nacho también, ¿no? Que cómo se aproximan desde Soft Border a los mercados y el trabajo que hacen en ellos, ¿no? Cómo preparan un mercado y cuáles son en verdad los que consideran más relevantes. Sí, hola a todos. Yo creo que la aproximación a un mercado es más o menos como la que uno tiene en general a cualquier tipo de mercado, es como estudiar bien el perfil del mercado, quién es la gente que va, pero principalmente lo que nosotros hacemos es ver cuál es la potencialidad de ventas que pueden existir en ese mercado. O sea, pueden ver si hay compradores o no compradores, si hay gente de televisión o no, y si es posible acceder a ello. Porque pasa mucho que hay mercados que van poquitos canales o van muy poquitos buyers, como les dicen, y es muy difícil reunirse con ellos. Entonces se convierten al final en espacios de coproducción o en espacios en los que tú podés conocer a más productores. Entonces cuando estés buscando venta o estés buscando ese tipo de salida, no es el espacio correcto. Por ejemplo, yo creo que para alguien que está tratando de vender contenido, ir a Ventana Sur no es una tan buena idea, que es un espacio para conocer mucho productor y para conocer mucho agente de venta, pero no para cerrar venta. ¿Cachai? En ese espacio, por ejemplo, sí van agentes de venta a hacer venta local, a hacer distribución local. Entonces, no es el mejor espacio cuando uno tiene una película o tiene un line-up de películas cortito. Eh, lo otro es, lo que nosotros hacemos es diferenciar bien cuáles son nuestros productos. Como en un principio teníamos, era todo, llevábamos todo. Cuando estábamos partiendo decíamos, tengo un montón de cosas, y ahí nos fuimos dando cuenta que hay que ir puliendo esa oferta con la persona con la que te estés reuniendo, porque esa persona también tiene miles de reuniones. Entonces, nosotros lo que hacemos es mantener como un line-up del año o las últimas películas que son como lo último que esté promocionando, y además tener otras cosas que quizás las puede ofrecer a personas sabiendo que ese es su nicho. Entonces, dependiendo de dónde es el espacio, uno se va acomodando. Lo otro es entender como que hay mercados específicos. O sea, sobre todo en el caso del cortometraje, de repente ir a mercados que son tan amplios o donde hay mucha presencia del largometraje, el corto se pierde. Entonces, en ese sentido, de repente es mejor ir a espacios que son específicos. Por ejemplo, si tú tenés cortos documentales y de repente a un espacio específico de documental, o si tenés cortos de animación, ir a un espacio de animación en vez de ir a grandes mercados como Berlín, punto tú, que, que todo el mundo está preocupado de los largometrajes. El cortometraje termina siendo el hermano chico. Y por último, creo que lo otro que es importante es como eh, es
estudiar, en verdad es como un consejo para siempre, como estudiar bien las agendas con tiempo, tratar de estar atento y estar como agendando reuniones constantemente, acercándote, preguntando. eh, y creo yo que es mejor para los que están partiendo tratar de partir por mercados más pequeños que ir a mercados tan grandes, donde de repente es muy abrumador, es muy difícil encontrarse con gente. Y siempre entender que el mercado es un primer espacio. Muy difícil ir a un mercado a cerrar un negocio a menos que ya tengáis un conocimiento o algo, un trabajo ya hecho con esa gente. Pero ese es un momento para ir a presentarse, a conocerse, a generar interés, a establecer un primer contacto y a generar como un coqueteo. Al final es como eso, es como una relación, como que vaya a coquetear un poco y dejar algo enganchado, como que te gusta escolar a la persona y después adelante empezar a, a, a tratar de cerrar una venta o cerrar una colaboración a futuro o algo así. Creo que Sí, yo eso es creo que como... Bueno, es vital eso, como que siempre el primer mercado es muy abrumador, sea cual sea, como que no entiendes bien qué se hace, cómo se hace. Al final lo que uno trata en un mercado es preparar una agenda, es como escribirle a muchas personas que sabes que van a ir porque en la página web del mercado o te mandan el listado de invitados y de ahí ir sacando todo el mundo con quien te quieres reunir y mandarles correos para que te guarden una cita durante el mercado, ¿no? Entonces a veces es muy difícil porque sobre todo los primeros nadie te contesta correos, pero bueno, estando en el mercado, pues obviamente surgen otras instancias en la fila para comprarte un café o en el cóctel de networking terminas conociendo a alguien que le mandaste un correo que no te había respondido. Es básicamente muchas relaciones, o sea, vas haciendo relaciones que ojalá, pues obviamente las reuniones que tengas también van muy dirigidas según el objetivo que tengas del mercado. O sea, lo que decía Nacho, hay mercados que son buenos para buscar coproductores, hay otros que a lo mejor te funciona más buscar un distribuidor o también reunirte con compradores. Pero bueno, no, en el primer mercado es muy difícil que todo eso pase, es más bien como ir y aprender y ver cómo se mueve la gente y al final también ir haciendo las relaciones. Hay muchos mercados, por lo menos en Torino, que te fijan ya reuniones uno a uno, que eso es buenísimo porque de hecho al final tienes un espacio físico que son muchas mesas, ¿no? Y ellos de alguna manera inciden en con quién te vas a reunir, ya después tú tienes una agenda libre, pero tienes un mínimo de reuniones ya aseguradas por el mismo mercado. Y eso creo que es vital y ayuda mucho en los primeros mercados. Y bueno, yo antes de preguntarte, Lorenza, yo te quiero decir que cualquier cosa, si quieres cambiar a inglés, entendemos que el idioma de los mercados también es el inglés y ahí vamos a traducir lo que sea necesario. Nosotros hemos tenido conversaciones en castellano perfectamente y yo te he entendido completamente, así que no te hagas problema con eso. Y también al revés, si no entiendes, porque aquí hay personas de muchos países de Iberoamérica con muchos acentos y con muchas palabras distintas. Así que también si tienes alguna duda te podemos traducir al inglés. Muchas gracias, José. Gracias. Para ahora estoy entendiendo todo. Ya, qué bueno. Mi primera pregunta para ti es justamente, bueno, ya Nacho nos contó el tema de los mercados, pero es como desde el lado de ustedes, de un canal, como ¿por qué es importante para ustedes ir a un mercado y a cuáles van, seas tú o dentro del equipo de Sí, Chorce? sí, bueno, para nosotros ir a los mercados es muy, muy importante, claro, porque nosotros, bueno, aquí en la empresa de Shorts TV, por el momento somos en 3 personas que compramos películas. Así que ir a un mercado es una oportunidad muy importante. Uno, para conocer gente, los cineastas, productores, distribuidores, para entender también los temas que son tratados por la mayoría en las películas y también para que la gente nos conoce, porque nosotros tenemos como
16 años de historia aquí en Shorts TV, pero todavía somos tal vez pequeñitos, así que mucha gente no nos conoce mucho. Y vamos por la mayoría a los festivales que nos invitan. Aquí en Europa, cada año visitamos los mercados como lo de Clermont-Ferrand, que claro, como todo el mundo sabe, aquí en Europa es el más importante por los cortometrajes, y también lo de Cannes y de Torino. Y son, sí, como tú explicabas también, son oportunidades muy importantes y sobre todo cuando aseguran y arreglan antes las reuniones uno a uno. Puede ser reuniones muy pequeñitas de 10 minutos, pero de todas maneras son oportunidades importantes, por lo menos para conocernos un rato y para cambiar, para pasarnos los contactos. De toda manera, los mercados no son la única, digamos, el único mundo importante para nosotros para buscar películas, porque la verdad es que recibimos muchísimas películas de toda manera, desde muchas veces contactos que ya tenemos con distribuidores o cineastas o filmmakers. Así que los mercados representan para nosotros uno de todos los mundos donde se puede, digamos, buscar películas. Y en tu caso, Nacho, además de los mercados, ¿cómo haces tú el trabajo de venta o de contacto desde Chile? ¿O cómo lo recomiendas también hacer? O sea que son dos etapas. Por un lado, nosotros tenemos que tener clientes, tenemos que tener películas. Entonces, parte de eso es como estar eh, haciendo un mapeo constante de dónde se están produciendo cortos nuevos. En el caso chileno, como que conocemos más el medio, entonces sabemos cuándo están saliendo pelis nuevas, pero también estamos mirando películas de festivales. Siempre, no sé, por ejemplo, Curta Cinema, un festival que siempre estamos mirando. Valdivia, un festival que siempre estamos mirando. Feedback, otro festival que siempre estamos mirando. Eh, para poder tener películas que ofrecer y, y poder hacer después la otra pega. Eh, y como approach hacia los canales es complejo, es como, en verdad, es correos, en mucho rato de investigación, todos los días meterse a Google a buscar las mismas preguntas de siempre, tratando de buscar espacio y encontrar el correo de alguien más, y de repente un canal chiquitito en algún lado que sale. Estar analizando plataformas, viendo cuáles son los modelos de las plataformas que están saliendo y preguntando por todos lados, cada vez que hay algo de cortometraje, estar preguntando a la persona a la que está ahí, si es que conoce a alguien, si es que hay algún programa, algún apoyo en algún país. Es como estar en Google todo el día, básicamente. Estar escribiendo, 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 escribiendo y tratando es complejo porque es tratar de forzar relaciones. Lo que le escuchaba la otra vez a uno de los agentes de venta de Dogwoof, que es una de las editoriales más grandes de Reino Unido, decía que él lo que hacía era generar relaciones con los programadores. Entonces, ya trataba de hacerse amigo. Entonces, ya dejaba de ver hot dogs para buscar películas, sino que veía solamente para tener opinión. Entonces después le escribo un correo diciendo, oye, estuvo buena esa película. No sé, oye, ¿de qué te pareció la capa en esta otra película? Y al final va generando amigos y de eso van saliendo después eventualmente posibles ventas. Pero es complejo siempre, porque está ahí como tratando de crear relaciones reales, pero tratando de pasarle un gol por el lado, vendiéndole algo.
Claro, y de esa investigación que hace, como que quiénes están comprando cortos ahora. Es como siempre es un mito, como alguien compra, quién compra, hay un canal, hay una plataforma, pero en general, como que... Bueno, hay como dos perfiles en verdad de compradores. Está el perfil del comprador que compra todo lo top, y así que compra las mejores películas, lo último que está saliendo, que son como que Arte Alemania, ponte tú, por ejemplo, Canal Plus, eh, que tienen un presupuesto de compra de más alto, entonces de repente es como el corte que ganó Cannes se vende automáticamente a Arte Francia. Y se vende por mucha plata. O sea, yo no he tenido la suerte de hacer esos negocios, pero he escuchado de gente que dicen que le han pagado, no sé, $25.000 por un corto que no sé si será real, en Ujú, verdad, porque además los canales pagan por minutaje y el minutaje vale menos de un corto. Es más difícil programar un corto. Y dependiendo que el tipo de canal, hay distintos slots. Entonces, lo que uno igual hace es tratar de ver qué canales de televisión pública tienen slots, por ejemplo, donde pasan documentales. Entonces, si pasan una hora de documental, no sé, un canal ruso que pasa una hora de documental todos los sábados, significa que yo puedo armar un pack de 3 o 4 cortos con una temática y hacerle una oferta. Y así tratando de inventar cosas, porque en verdad nadie es que diga yo muestro un corto específico, un corto chileno todos los sábados en la mañana. ¿Cachai? Ese comprador ideal no existe. Y lo más complejo es que tampoco es que, al menos en Latinoamérica, no es que nuestros países apoyen a nuestras producciones. Entonces, para mí, donde más difícil me es vender contenido es en Chile, porque los ujú. canales no compran contenido. Entonces, me ha sido más fácil venderle a Colombia, por ejemplo, película chilena, que película chilena en Chile. Y ahí hay que ver dónde hay televisión pública, dónde hay apoyos de compra, dónde hay canales locales que compran. Y, y como te decía, está ese perfil de comprador, que es el comprador que compra lo último, el juguete nuevo, lo más eh, importante, lo más top. Y está después el otro tipo de comprador que en verdad compra por paquete, que compra así para rellenar un espacio en su pantalla. Entonces, ese comprador compra más minutaje. Ujú. Compra así, no sé, te puede comprar 10 cortos. Y para meterlo en todo un territorio, porque lo que está necesitando es rellenar una pantalla, rellenar, no sé, 2 horas, por ejemplo, de contenidos que vayan pasando. Y ahí tú ya empezás a ofrecer películas que sean un poco más antiguas o películas que derechamente no sean tan buenas, como que no tengan tanto o premio, o que no tengan un recorrido de festivales tan importante, que no tengan actores importantes, directores importantes, cosas así. Porque además se vende mucho más barato Ujú. y la diferencia es mucha, así muchísimo. La plata que vende un minuto de cortometraje en Latinoamérica a un minuto de largometraje en Latinoamérica es diametralmente distinto. Sí, siempre también pasa que, hay como estos mitos, ¿no? O más que mitos, es que son olas. De repente dicen, ya, HBO está comprando cortos latinoamericanos, entonces sale todo el mundo a ofrecerle cortos y tal. Y claro, yo sí he tenido cercanos que hablan de ventas de cortos y sí, o sea, una plataforma así te puede pagar por un corto más de 10.000, 15.000 euros o dólares. Pero claro, como que lo que dices tú, buscan cortos que hayan estado en muchos festivales o buscan mucha comedia, buscan mucho también cortos de animación muy cortitos. Y, pero es más así, como que va cambiando, ¿no? También por lo menos en España, Canal Movistar Plus compra, pero entonces es muy difícil como también llegar a mostrarles el corto, como siempre se habla más de los franceses, ¿no? Como o alemanes, ¿no? Arte, Canal Plus,
pero en Asia también me imagino, o sea, por lo que he escuchado, también en Japón es uno de los países que compra. Pero bueno, era un poco lo que hablábamos ayer de los territorios, ¿no? Que justamente ahí Lorenzo también nos puede aclarar un poco cómo trabaja un canal y también ellos que tienen plataformas en distintos territorios y cómo logran también, o sea, cómo saben que puede ser interesante para cada territorio y cuáles son los territorios donde está Shorts TV. Sí, bueno, nosotros no somos Arte y tampoco Canal Plus. Pero bueno, compramos muchísimas películas, la verdad, sí, compramos muchas porque tenemos una programación muy amplia, muy larga y muchos territorios también. Los territorios que tenemos son en EMEA, en Europa. Por la precisión, estamos en España, Italia, Reino Unido, Holanda. Después estamos en LATAM, en 6 países de Latinoamérica, que son Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y Uruguay en DirecTV. Somos presentes en DirecTV. Y después estamos en los Estados Unidos, también con DirecTV y India. India por ahora es el mercado más interesante para nosotros porque es el más nuevo, pero es también lo que se está expandiendo con mucha rapidez, es muy veloz. Y, y bueno, entre todos estos territorios también tenemos 3 plataformas diferentes y a segunda del tipo de plataforma necesitamos diferente contenido. Bueno, en Latinoamérica, por ejemplo, estamos solo en el como canal televisivo lineal en DirecTV, así que la gente necesita una suscripción para vernos. Pero también estamos en como SVOD, como Catalog VOD en Amazon Prime Video. Para ahora solo en Europa, pero vamos a lanzarnos pronto también en los Estados Unidos y ojalá en México también. Y sumado de eso, tenemos una plataforma muy nueva que lancemos el otro año, así es, está con nosotros solo 6 meses y es la plataforma del AVOD. Tal vez la llaman FAST también. Y sería una plataforma que se encuentra se puede ver de manera gratuita porque es una VOD, así que tiene ¿cómo se dice? Los anuncios comerciales, ¿no? Y se puede ver en los aparatos Samsung TV Plus, LG y a los que tienen Rakuten Pluto. Por eso, nuevo modelo de plataforma, por ejemplo, nosotros buscamos generalmente contenido que no es de muchísima alta calidad. Bueno, siempre buscamos calidad alta, pero no es tan necesaria como la que necesitamos por el SVOD en Amazon Prime y también con DirecTV en Latinoamérica. Pero sí, considerando todos los territorios y plataformas que tenemos, compramos muchas películas. Ahora es difícil como decidir un número específico, pero hay meses donde compramos, digamos, 150 películas, otros meses donde compramos 50 solo. Uh-huh. Pero sí, para nosotros el mercado es muy amplio, muy largo, pero por eso también no pagamos mucho como los canales de arte o Canal Plus. Uh-huh.
Sí, ahí es bueno, no, pero es bueno, es interesante lo que dices, porque a veces también hay como, ahora con la tecnología que va cambiando tan rápido, por lo menos AVOD, Advertising Video on Demand, creo que bueno, el más obvio es como YouTube, ¿no? Que es un servicio gratuito, pero que se mantiene a través de la publicidad. Entonces, y diferente es el SVOD o el Subscription Video on Demand, que es básicamente una plataforma de pago como puede ser Netflix o otra, y el otro es el Transactional Video on Demand, que es el TVOD, que es ya cuando tú pagas por ver algo específico, no pagas una mensualidad, sino que entras y compras en el fondo un contenido particular. Y esto obviamente es importante saberlo cuando vas a hacer ventas, porque va a depender mucho del tipo de plataforma y del territorio. O sea, lo ideal es tú poder lograr la mayor cantidad de dinero y ventas en la mayor cantidad de territorios posible, porque muchas veces algunas te piden exclusividad, por lo menos. Yo entiendo que Shorts TV no pide exclusividad, y eso también tú vas a poder ir armando un poco el recorrido de tu corto o los mercados o los territorios a vender. Y si bien el monto puede ser pequeño por un territorio, cuando lo vendes a 5 territorios, pues obviamente es un monto distinto, ¿no? Claro, sí, sí. Y hablando un poco más sobre el modelo AVOD, por lo que podemos notar aquí ahora nosotros es que parece lograr el interés más grande con respecto al número de telespectadores. Así que parece, bueno, en los Estados Unidos es muy grande y en Europa un poquito menos. No, ni idea de cómo es la situación en Latinoamérica, pero por nosotros como empresa es muy probable que vamos a transitar desde digamos, el canal tradicional televisivo con DirecTV en nuestro caso a un modelo que va a ser más predominante con la voz. Porque sí, es más rentable, productivo, eso sí. Ujú. Mm. Oye, Nacho, ¿tú has tenido alguna experiencia de venta con alguna plataforma? ¿O crees que son los canales los que todavía siguen llevando como la mayor cantidad de compras de corto? Sí he tenido esa experiencia, pero definitivamente los canales son los que llevan la batuta en las compras. Normalmente lo que me ha pasado a mí es que han sido dos escenarios. Uno, plataforma nueva, que para agregar contenido o para tener un contenido más de calidad o más premium, por llamarlo de alguna forma, pagan por ese contenido, están dispuestos a pagar por ese contenido, y al alcanzar un cierto periodo de tiempo, después pasar al modelo normal de SVOD. Eh, y el otro escenario es plataformas que funcionan con proyectos o con subvenciones o al alero de alguna fundación, corporación, algún programa internacional, eh, y que está metiendo plata para poder de alguna manera fomentar un tipo de contenido. Por ejemplo, Retino Latina hace eso, o lo ha hecho en algún momento. Con plata colombiana, con plata peruana, para poder posicionar cierto contenido, para estimular, para darle fomento, no sé, dependiendo de lo que estés buscando. Onda Media también hace lo mismo en Chile. Al final es un... Para corto funciona como SVOD, pero tiene un aporte estatal que hace que te permite comprar contenido. Y yo, si no, en verdad, iría a una repartición de tickets que no llegaría nunca a un pago mínimo. Porque ese es el gran problema de los SVOD, que
es tan bajo el costo del clic que para hacer un pago mínimo es muy difícil o pasa mucho tiempo y en verdad nunca veis ganancias. Entonces las ganancias los ven ellos, pero no te alcanzan ni siquiera a pagar. Entonces cuando uno ya le agrega uno como productor, le agrega a esa mezcla un distribuidor o un agente de venta o un representante, qué sé yo, nunca vaya a poder recuperar nada. Porque ya tenés que sacarle un porcentaje, tenés que sacar el porcentaje de los servicios, el porcentaje que te sacan ellos. Vimeo, por ejemplo, eso es pésimo. Vimeo te saca solo en comisiones como el 50%. Entonces, de ahí ya tenés que empezar a pagarle a tu distribuidor o a tu agente de venta. O si tenéis películas gringas, probablemente tenéis que tener un representante, una agencia. En algunos casos, pues me pasó con una película que tenía una película que se había grabado en Estados Unidos y tenía una actriz que estaba sindicalizada. Entonces la plata tenía que ir al Actors Guild primero. Entonces la vuelta para que llegara la plata a nosotros era eterna. Y lo que llegaba al final era $1, siendo que, el pago mínimo eran 50, por ejemplo. Entonces, es muy, muy bajo, muy difícil. Entonces, el SVOD, por más que las plataformas la vendan como que fuese un tremendo negocio, en verdad es más negocio para ellos que para el resto. Entonces, un poco la pega del distribuidor y de la gente de venta es tratar de buscar salidas paralelas o salidas que eviten lo más posible el SVOD. Porque es por lejos el tipo de ventana menos rentable que existe, de nuevo, a menos que tengáis un super contenido. Sí. Y eso yo creo que, bueno, claro. En el mundo del corto, sí, una serie distinta. El mundo del corto es... No. Sí, no, para aclarar un poco que algunas plataformas no te pagan por poner tu corto, sino que lo van a hacer por clics, ¿no? Entonces va a depender de cuánta gente haga clic y cuánta gente vea tu corto, hasta un mínimo de minutos, para después sacar un promedio y ahí pagarte. Pero claro, lo que dice Nacho, que el clic es tan barato, por decirlo así, como tan bajo en lo que se paga, que para llegar a tener una ganancia de eso, descontando también los gastos, porque además para subirlo a la plataforma tienes que hacer procesos tecnológicos que seguramente se descuentan de ese dinero y otros descuentos, ¿no? Más. Entonces, es por eso que Nacho dice que no es un buen, no es rentable, por lo menos desde el punto de venta, desde el punto de vista de un agente de venta, ¿no? Entonces, eso es lo que te obliga, y para responderle aquí a Bárbara, que pregunta que a qué se refieren con SVOD, el VOD es por suscripción, es el modelo de VOD por suscripción. O sea, cuando tú tienes Netflix, por ejemplo, tú pagas una mensualidad por tener acceso a una biblioteca. Entonces, dentro de todo ese contenido, al productor o al distribuidor, el que puso el contenido ahí, le van a pagar por la cantidad de minutos que se vio ese contenido. Y dependiendo de la plataforma, tienen además otras trampas, que es como cantidad de minutos corridos vistos. O por ejemplo, si viste por ejemplo, más de 2 horas de contenido seguido, sin que haya interacción con la pantalla, se asume, por ejemplo, de que dejaste la tele prendida, entonces se deja de pagar sobre las 2 horas, por ejemplo. Que es, por ejemplo, lo que hace YouTube. Por eso YouTube te tira un comentario que te dice como, ¿sigues viendo este video? Porque si no, no te deja de pagar. Para evitar que haya gente que deje las teles prendidas todo el día. Y eso tiene así un montón de calificaciones que hacen que el valor del clic, que el valor del minuto de una persona, un espectador viéndote en tal parte, valga cada vez menos. Y después de eso, para pagarte, tienes que llegar a un mínimo de pago. O sea, no es que cada vez que alguien está viendo te están pagando, sino que, por ejemplo, una vez que en Amazon, una vez que llega a $50, te hacen un pago. Pero para llegar a $50, cuando el minuto vale 0,00025 centavos, es imposible, es muy difícil. Y eso hace que al final los distribuidores o la gente de venta se vean en la obligación de tener muchas películas, muchos cortos, para
poder manejarlos todos al mismo tiempo, cobrar las comisiones de una sola vez y que al final haya mayor porcentaje de esa plata que le llegue directo a los productores y que para ellos sea negocio. Y al final se empieza a perder la individualización con la que uno trabaja con las personas. Entonces, por eso el negocio como para la gente de venta o el distribuidor es tratar de huir de ese modelo o retardarlo lo más posible. Porque además es muy difícil fiscalizar ese tipo de plataformas. Entonces, lo que normalmente pasa es que uno hace un contrato con una plataforma alemana, por ejemplo, y de repente veis que el contenido está saliendo en Suiza y nadie te avisó. Y ahí debería haber como un amendment, un tipo de contrato distinto, pero no se hace, entonces uno tiene que empezar a pelear y es muy difícil mantenerlo. En cambio, la televisión es súper controlable. Tú vas a prender la tele desde cualquier parte, hay servicios para ver dónde está habilitado un canal o no, es mucho más fácil. Sí, y bueno, también justo que nombrabas a Retina Latina, para los que no lo conocen, es una plataforma bueno, que tiene base en Colombia, pero que trabaja con organismos, con instituciones de varios países de cultura, en Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú. Básicamente era como una iniciativa que tuvo la CASI, que es la Confederación de Autores Iberoamericanos, a través de Ibermedia también tuvo un primer impulso. Pero es una plataforma gratuita que tiene contenido muy interesante. Lo que pasa es que no tiene el poder del marketing global, ¿no? De que haya sido como sumamente conocida, pero se les recomienda también que entren y que se suscriban y vean contenidos ahí latinoamericanos. Y la otra que nombró, ondamedia.cl, que lo comentamos ayer, es una plataforma chilena del Ministerio de Cultura que tiene películas chilenas y que muchas están para todos los territorios, incluyendo, o sea, Latinoamérica y también España. Entonces ahí pueden ver contenido. Y había una pregunta en el chat, Nacho, no sé si, eh, o Lorenza, quien quiera contestar, ¿existe un valor promedio de venta por cortometraje o este puede variar mucho? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí. Eh, ¿Existe un valor promedio de venta por cortometraje o este puede variar mucho? Yo creo que, bueno, eso es lo que decían de los minutos, ¿no? Como que se toma en Sí, cuenta. bueno, puede y varía muchísimo, eso sí, varía muchísimo por canal a canal, por territorio a territorio. Nosotros, por ejemplo, pagamos tarifas fijas antes, así que no importa cuántas veces una película es vista, pagamos solo una tarifa fija. Em, pero sí, bueno, hay otros que pagan a clic, ¿no? A número de clic, como se hablaba ahora. Ujú. Así que sí, varía muchísimo. Sí, y por lo menos los canales también de tele, según mi experiencia, normalmente toman en cuenta los minutos del corto, a menos que sea animación. La animación también a veces tiene, obviamente es un proceso mucho más costoso, tiene otros valores y otros montos. Pero normalmente un corto puede, dependiendo de la plataforma o del canal, pueden pagar desde $10 por minuto hacia arriba. Y claro, depende si tu corto dura 15 minutos o dura 10, pues ahí tienes un monto por algún territorio. Si es otro territorio, pues ahí hay otros montos. Ya no, a lo mejor hay territorios que no se paga 10 por minuto, sino se paga 12 o 15. Y ahí pues vas sumando entre territorios un monto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el modelo que nosotros utilizamos es pagar a menudo. Así que sí, eso en línea general, pero siempre hay excepciones. Estabas mencionando tú las animaciones, esas sí necesitan una consideración diferente, así que
cuando podemos ofrecer un poco más de lo que tenemos como tarifa al minuto, que todavía es diferente desde territorio a territorio. Ujú. Sí. Va cambiando. Puedo dar un ejemplo, si puede ayudar a los participantes aquí, a los cineastas. Nosotros, por ejemplo, una película de 20 minutos podemos pagarla desde los 300 euros o 200 dólares americanos, depende del territorio, hasta los 800, 900, digamos. Así que sí, eso es más o menos la window, digamos, Ujú. La ventana. y la ventana. Gracias. Ujú. Y con respecto al contacto o al trabajo con distribuidores, agentes de ventas también, porque es algo que siempre en el mundo del corto es muy difícil, ¿no? O sea, no existen muchos distribuidores y agentes de venta de corto, por lo menos en Latinoamérica, y normalmente son los productores o realizadores los que hacen los contactos con los compradores. Entonces, según sus experiencias, que pareciera bastante obvio, pero es como, ¿por qué también es mejor trabajar con distribuidores y agentes de ventas? ¿No? Tanto para el canal, que tiene que lidiar con un trato de una persona o una empresa, y en el caso de Nacho también, cuando tienes que representar todos estos realizadores. Eh, sí, es que, por ejemplo, el caso concreto de Shorts TV, la primera vez que yo me acerqué a Shorts TV fue con una película. Entonces, con una película significa para ellos que ellos tienen que conocerme, ver la película, confiar en que es una película que vale la pena tenerla, pedirme todos los datos, hacerme un contrato una vez, y eso por la cantidad de películas que otros cineastas van a tener. Entonces, la segunda vez que yo me acerqué a Shorts TV ya tenía 6 películas. Eso significa que ellos me tienen que hacer un solo contrato, pedirme en un solo correo todos los datos, y ya tienen más o menos una confianza y que las películas que yo les estoy ofreciendo son del perfil más o menos que ellos les sirven. Entonces, es básicamente eso. Cuando un canal de televisión permite permite una reunión, tiene que asumir que esa reunión le sirve para llenar más de 10 minutos de contenido. Porque, de nuevo, el problema del corto es que dura muy poco. Entonces, llena muy poco espacio dentro de una pantalla. Entonces, cuando hay canales, por ejemplo, que están abriéndose en un territorio y que tienen que llenar horas de contenido, necesitan tener un montón de reuniones con muchas películas. Y ahí es mejor y es más fácil entrar con distribuidores o con agentes de venta. Eh, y para el cineasta tiene que ver con otra cosa, que al final el trabajo del productor es producir. Cuando tú estás marketeando, estás distribuyendo tu contenido, estás dejando de producir. Entonces, si tu negocio está en producir, lo mejor es soltar la película para que lo haga alguien que tenga el tiempo o el conocimiento para hacerlo, los contactos, qué sé yo, Ujú. eh, y que además pueda hacer esto, como acceder a reuniones que quizás tú no vayas a poder tener, Ujú. porque el espacio es limitado. Entonces, de repente, entre medio de 6 películas, yo puedo pasar una que quizás sola no hubiese entrado, pero dentro de un pack o ofreciendo temáticamente, de repente yo puedo pasar películas que quizás no tienen tampoco tan buena factura, pero no sé, si son, puedo estar ofreciendo 6 películas sobre la tercera edad, por ejemplo, y dentro de esa hay una película que sola no hubiese entrado, pero pasa Ujú. porque está dentro de un bloque que les estoy ofreciendo que van a ser temático en un canal, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mejor trabajar con distribuidores. Ahora, cuando tenía un productor ejecutivo en una película que está 100% dedicado a eso, o que parte de su trato con la película es
trabajar en esa etapa, yo creo que no es mejor tener un distribuidor, porque no vaya a soltar la película. Trabajar con distribuidores es asumir de que, que tu hijo se lo estás pasando a que lo cuide otra persona. Y eso igual es difícil. Hay mucha gente que no logra separarse y de repente los canales también tratan de negociarte de forma compleja y tratan de saltarse a la gente de venta, saltarse al distribuidor y se contactan directo con los directores, incluso saltándose a los productores, y los directores toman decisiones sin preguntarle a nadie más. Y eso es complejo, así como si esa es tu forma de trabajar, si sabes que no vas a poder soltar la película, es mejor no trabajar con distribuidor, pero entendiendo que va a ser más difícil y que vaya a tener que dedicarle un montón de tiempo. Ujú. Y sobre todo que hay un montón de términos que van a estar en un contrato que no conoces, ¿no? Se supone que el distribuidor obviamente tiene una experiencia. Cuando le llega a un productor, nos ha pasado también contratos de distribución o de agente de venta, es que no lo quieren firmar. Y justamente por lo que tú dices, porque es como estar regalándole, como estar dando a tu hijo una adopción, ¿no? Es como que, bueno, hasta aquí llego yo y ahora empieza un trabajo del distribuidor, el agente de venta. Y bueno, nos quedan pocos minutos y después también queremos escuchar las preguntas de todos los participantes, los que tengan. Pero yo quería preguntarle a Lorenza específicamente también, si bien están buscando documental, animación y ficción, como que si tienen algunas especificidades como lo que más compran en cuanto a minutos, de cuánto es la duración, como cuál es el contenido que más según el canal de ustedes también funciona más. Sí, bueno, nosotros compramos todos los formatos, así que live action, documentales y animaciones. Eh, por la mayoría lo que encontramos son los dramas, que pueden ser películas muy buenas, muy lindas, pero la verdad es que siempre tenemos demasiadas, así que tratamos cuando podemos de comprar más comedias, horror, suspenso, crimen y romance. Esos son los géneros que generalmente no se encuentran mucho y que nosotros siempre necesitamos. Así que si encontramos géneros de ese tipo, no pensamos dos veces, siempre ofrecemos algo porque lo necesitamos y porque las programaciones que tenemos necesitan como un equilibrio, ¿no?, entre todos los géneros. Por el tema de los documentales, al momento necesitamos muchos que tratan del medio ambiente. Se encuentran muchos, pero eso es un otro tema que sí, siempre buscamos. ¿Qué más? Por la duración, estamos muy flexibles, digamos, todo lo que se identifica como el cortometraje tradicional de 15, 20 minutos, pero hasta los 60 minutos. Pero también a veces compramos de menos de 10, de 5, 6, 7 minutos. Así que estamos muy flexibles con las duraciones. Y los idiomas son un tema para nosotros muy importantes también porque necesitamos ofrecer lo que el mercado nos pide. Así que muchos mercados necesitan contenido localizado. Así que, por ejemplo, por la mayoría en los territorios de Latinoamérica, de España, compramos mucho en idioma castellano. Tal vez un 80%. El remanente son de películas de otros idiomas y películas internacionales. Y eso es por la mayoría en todos los otros mercados también. En el Estados Unidos también tenemos muchas pelis en inglés y el 20 o menos por ciento en otros idiomas, ¿sí?
Una pregunta, ¿ustedes igual hacen la subtitulación o sea, si el corto va al mercado de India, ¿ustedes hacen la subtitulación o la hace el productor? La podemos hacer nosotros, pero lo que pedimos siempre es los subtítulos en inglés. Ujú, Eso sí lo requeremos si la película está en otro idioma, los subtítulos sí necesitan ser en inglés. Si después lo necesitamos en holandés o en italiano, lo hagamos nosotros. ujú. Ujú. Oye, y el chat ya se volvió loco pidiendo correos para mandarte cortos. Y bueno, yo creo que ahí también Nacho y Lorenzo, si quieren compartir sus correos o dónde Claro, se pueden también enviar. Lo otro es la antigüedad de los cortos, como que de cuántos años hacia atrás están comprando cortos o... Sí, por nosotros no tenemos ningún límite, así que las películas pueden ser muy antiguas, sin problemas. Lo que pasa es que muchas veces si conozco un cineasta, un filmmaker o lo que sea que me propone una película muy, muy nueva, siempre por mi parte aconsejo como primera cosa terminar toda la gira de festivales y después como volver a nosotros y ver si lo que podemos ofrecer es bueno por ellos o si quieren ver otras opciones en otras plataformas. Así que sí, nosotros somos muy contentos también de comprar películas antiguas, sí, eso sí. Había una pregunta en el chat sobre el tema de si es necesario abogados, ya lo contestó Nacho, pero quería como que todos por si no han leído el chat, normalmente no es necesario tener un abogado, solo que cuando te llega un contrato legal, obviamente uno no entiende muchas cosas. Es como cuando te llega el contrato, así sea del seguro de salud o del banco, que es como la letra chica, como dicen en Chile, que es como, bueno, yo no sé si quiero firmar esto, ¿no? Pero no es necesario. Lo bueno es que teniendo un distribuidor, un agente de ventas, pues obviamente seguramente te ahorras o que haya alguna cláusula que vaya a lo mejor en contra de lo que tú quieres. No es que te vayan a hacer algo negativo, pero a lo mejor una de las cláusulas tú no las quieres y eso también se puede negociar. O sea, si tú no estás de acuerdo con algo del contrato, pues puedes pedir por lo menos revisión y te explicarán si se puede quitar o no. Y hay otra pregunta que yo creo que hagan las preguntas ustedes también. Yo creo que quiero escucharlo porque siempre termino, me siento como un monólogo, así que mejor por voz y escuchar otros acentos y otras voces bonitas. Bueno, hola. Hola. Lorenza, te queríamos preguntar por cuánto tiempo más o menos se ceden son los contratos, si es por un año, son 3 años, y qué marca esos tiempos, ¿verdad? Sí, generalmente la licencia que tenemos es de 4 años. Pero bueno, es un trato, se puede siempre negociar y si uno necesita una licencia más pequeña, se puede hablar y se hace todo. Pero sí, generalmente son 4 años. Y eso es para territorio mundial, Ah, digamos, dependiendo las plataformas, ¿verdad? Si es lo que explicabas de DirecTV o SDB, es como para el territorio mundial. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos nuestros contenidos en plataformas de A, B o D, como YouTube o cualquier otra plataforma, tendríamos que quitarlas o ¿cómo funciona eso? Sí y no, depende del tipo de licencia que podemos ofrecer y que ustedes quieren o necesitan. Digamos que tenemos generalmente dos tipos de licencia. Una que no requiere algún tipo de exclusividad, así que si ustedes
quieren dejar su película en YouTube, por ejemplo, como ejemplo, se puede hacer sin problema. El otro tipo de licencia que tenemos tampoco tiene exclusividad, pero como se hablaba ahora mismo sobre la dificultad a veces de leer los contratos, tenemos lo que nosotros llamamos en inglés holdback. ¿Qué sería entonces? No una exclusividad, pero puede ser vista o leída bastante así. Porque, por ejemplo, nosotros en el holdback pedimos que la película no se va a encontrar en plataformas online sin clave. ¿Okay? Así que entonces, por ejemplo, la pueden dejar en Vimeo, pero con una clave. ¿Sí? Gracias. Gracias. De nada, con gusto. ¿Alguna pregunta más que haya en el chat que quieran leer voluntariamente? ¿O alguna duda que tengan? Pues nada, si está todo claro, yo creo que lo de Nacho, no sé si quieres dar algún contacto también por si quieren, están buscando representante de ventas. Te voy a dejar escrito aquí mi correo. No, o sea, nosotros en verdad estamos siempre abiertos a recibir cualquier tipo de película. Lo importante es que, como decían antes, que quieran trabajar con alguien más, que quieran como invitar a su familia a una nueva persona. Porque es muy importante saber qué tipo de contenido tienes en tus manos. Porque muchas veces todos creen que, bueno, acá en Chile decimos que nadie cree que su hijo es feo. Nadie cree que tiene una mala película. Todo el mundo quiere siempre ir a Cannes y a Berlín y a Sundance. Y cuando nosotros tomamos películas, de repente, sobre todo que están terminándose, antes de que empiecen el recorrido festivalero, al tiro uno puede ver si es que van a tener o tienen una cabida o no. Porque hay películas que simplemente tú veis y sabéis que no van a llegar a ciertos espacios. Entonces, de repente es bueno tener otro ojo que te pueden asesorar y te pueden decir, mira, sabéis que en verdad no te gastes plata enviando a Berlín, no te gastes plata enviando a Sundance, y quizás contactemos a estos otros programadores y tratemos de meter la película en un espacio que quizás es un poquito más bajo, pero tu película va a ser tratada con cariño. Y en ese sentido, las películas latinoamericanas, hay un montón de festivales que son de derechos humanos, películas que son de híbrido, películas que son sociales, películas con focos latinos en España, por ejemplo, en Suiza, que son donde se puede posicionar mucho contenido latinoamericano y donde van a tratar tu película, te pueden invitar, te pueden ganar premios y se te pueden abrir de repente opciones que no tenías considerado. Y lo último, como el último consejo, es que vean bien todo lo que firman, porque hay contratos con distribuidores y con canales que son así a 10, a 15 años, hay algunos que ceden efectivamente los derechos, hay algunos que te hacen firmar contratos que permiten a ellos pasarle tu contenido a terceros. Entonces ellos se lo pasan a otro distribuidor y meten a otro distribuidor entre medio de la comisión. Entonces cuando te pasa eso, en verdad tú ya perdí la película. No sabéis qué hacer con ella, nunca vais a saber dónde está, nunca vais a tener reportes de venta. Y hay muchas, dependiendo también del tipo de distribuidora, hay muchas distribuidoras que te cobran antes. Y hay películas que uno sabe que no va a tener retorno, o que el retorno va a ser muy bajo, muy difícil tener un retorno. Entonces nosotros, por ejemplo, apostamos mucho por películas. De repente hay películas con las que no ganamos nada, pero hacemos
penetramos un mercado que no conocíamos, o exploramos un espacio que no conocíamos y conocimos a otra persona, o el día de mañana vamos a tener otra película con ese mismo director que quizás pueda ser más rentable. Pero hay otros distribuidores que no hacen eso, que te cobran anticipado, que hacen que tú le pagues a ellos y al final el director de la película termina siendo el cliente. Y eso es peor, porque tú costeaste al final toda la película y vaya a costear toda la distribución también. Entonces, que se asesoren bien y eso, cualquier cosa que me escriban, nosotros siempre estamos prestando asesoría a peli, aunque no sean nuestros clientes. Y sobre todo eso, que vean opciones, ¿no? Porque cada quien quizás le acomode un tipo de distribuidora o no. Hay muchas formas de trabajar, lo que tú dices, ¿no? Y bueno, y sí, como por lo menos estar al tanto de qué es la forma con la que quiero yo distribuir mi corto y de alguna... eh, más allá de la distribución en festivales, también si es una meta llegar a la televisión o no, o si es la meta llegar a una plataforma o no. Que eso también es una de las discusiones que podría haber, ¿no? Ayer hablábamos un poco de eso, hay un circuito distinto, hay otras formas, no todos los cortos van a llegar a televisión, a plataforma, pero bueno, es una forma también de ir recuperando un poco la inversión. Se sabe que los cortometrajes no son un formato para recuperar todo lo invertido y partiendo de ahí, ¿no? Creo que de las expectativas que se tienen, que tienen que ser realistas con el mercado que existe. Y no vas a pretender recuperar, no sé si tu corto costó $50.000, recuperar eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo que recuperas en ventas pues te sirve para hacer algo de tu próximo corto. Entonces, ahí pues sopesar qué conviene más y lo que hablábamos ayer también de los objetivos. Todo depende de los objetivos que tengan cada uno o una con respecto a su producto, cortometraje, obra, creación. Bueno, yo creo que dejémoslo hasta acá, a menos que haya alguna última pregunta. Levanto la mano. José, tocayo. Hola, buenas tardes. Me tuve que ausentar un ratito, entonces no sé si a lo mejor lo hablaron, creo que no, pero quería preguntar, en su experiencia con la pandemia, ¿hubo mayores ventas debido a que a lo mejor todo se pudo haber distribuido de manera digital o en distintas plataformas porque la gente estuvo encerrada y a lo mejor se tenía que consumir o la gente quería consumir más? Y si, por ejemplo, también debido a la pandemia, que empezó a haber más festivales en línea o más plataformas, más páginas que compartían los cortometrajes o los festivales, si esto de alguna manera llega a afectar en la distribución. O sea, que a lo mejor ciertos cortometrajes estuvieron exhibidos en páginas por un par de días o por una semana, y si eso a lo mejor también le quita la probabilidad de que a lo mejor pues ciertas distribuidoras los quieran agarrar para distribuirlos. Voy yo. Desde nuestra experiencia, en verdad, como todas las crisis, pasó lo mismo que pasa siempre. Como que las crisis potencian las desigualdades. Entonces, los más ricos se hacen más ricos, los más pobres se hacen más pobres. Entonces, lo que pasó con la pandemia fue efectivamente que aumentó muchísimo el contenido, y sobre todo el contenido de plataformas más chicas, pero eso también hizo que se devaluara los contenidos. Al haber más oferta, baja el precio de cada una, porque es más fácil acceder a contenidos similares. Y sobre todo cuando hay festivales que están pasando, que supuestamente el festival es así, el mejor contenido, el filete está en los festivales. Cuando hay festivales que están yendo gratuitos, online, donde la gente puede acceder fácilmente a ellos, ¿por qué va a empezar a pagar por plataformas
de contenido que es menor al premium y que está siendo pagado, o que, o que es pagado pero por un precio menor. Entonces, por ejemplo, el transaccional en el corto se murió. Era un... El transaccional en el corto existía como modelo de negocio, pero con la pandemia dejó de existir realmente. Lo que aumentó mucho fue el contenido de los SVOD y de los AVOD. Los AVOD, por sobre todo, fueron los que más subieron. En el caso de las plataformas latinoamericanas, el ascenso de consumo es tremendo. Creo que el de Retiro Latina es como un 300%, el de onda media al año creo que fue como un 1000% que subió. Es muchísimo la cantidad de contenido que se empezó a subir a las plataformas y que se empezó a consumir, pero eso no se refleja en ganancia. Sí se refleja en ganancia en los más ricos, o sea, Netflix, Amazon, ese tipo de contenido sí empezó a pagar más por contenido premium. Me tocaron el timbre y mi perro se vuelve loco. Entonces, por ejemplo, cuando en la pandemia se estrenó, no sé, la nueva temporada de La Casa de Papel, ese contenido se pagó a un precio que no tenía, eso no tenéis cómo vencer. Pero el corto no responde a lo mismo. Y en algunos casos, incluso, como la democratización del contenido dañó mucho el contenido. Por ejemplo, en el caso chileno, fueron tantos los festivales que se pusieron en línea que hubo festivales que la gente dejó de ver. Que hay festivales que tenían lógicas locales, donde la gracia era llenar el centro cultural en un pueblo que no tiene acceso al cine, donde pasó ahora un contenido online, donde lo va a haber gente de Santiago, por ejemplo. Pero gente de las grandes ciudades o gente de otras partes, pero no la misma gente local que era el objetivo del contenido. Entonces, en ese sentido, ha sido complejo y en términos de plata, si bien durante la pandemia se vendió, en ningún caso fue mejor que otro año. Y lo otro es que cuando uno hace planes de distribución, lo hace a largo plazo, lo hace pensando en 2 o 3 años. Entonces tú pensás, primero voy a ir, por ejemplo, a festivales. Voy a ir a una ruta festivalera, después voy a vender a televisión, después voy a hacer otra cosa. Y con la pandemia no sabía lo que iba a pasar. Entonces, de repente había contenido que tenía asegurado por un súper buen festival, ese festival pasó online, entonces perdiste el fee que te iban a pagar. Entonces ya empecé a pensar, bueno, si ya está en línea, lo subo a una plataforma de SVOD, pero por estar en SVOD, estar en otro tipo de festival, y así se te desordenó todo el panorama. Entonces, no ha sido un espacio fácil para nada. Y no se refleja en plata, o sea, ha bajado la diversificación de ventas, que es lo que podía pasar antes. Que podía vender a más canales, más territorio, por buenos precios, eso no pasó. Sí, no, y también ha pasado, bueno, también en el mundo más del largo documental, que claro, que pagan menos. Es como la pandemia es una excusa para estar todos mal, ¿no? O sea, como el canal también está peor, entonces yo te pago menos. Y al final así haya mucho más espectadores, mucho más visionados y mucha más audiencia, al final eso no repercute en un mayor pago al realizador o productor o productora. Había una pregunta, perdón, de Warren. ¿Está ahí? Que había levantado la mano también. Hola, sí. Habían mencionado el interés en algunos géneros, como creo que había sido el horror y el suspenso, y por ejemplo quería saber si también tenía cabida, donde hay interés de compra en producciones infantiles. Por nosotros no compramos la película solo cuando están hechas y terminadas. No estamos lamentablemente en una situación de cómo ayudarla. No, me refería a que está terminada, pero es una producción de género infantil. A eso me refiero. Ah, infantil, discúlpame.
No, bueno, no, necesito decir que no porque el audience que tenemos es desde los 16, 15 por arriba. Ujú. Así que Pero sí, por el momento, sí, no compramos producciones infantiles. Perfecto, gracias. Lo siento. no, y esto en el caso de Short TV, pero sí hay otros, también otros canales que buscan contenido infantil que no es muy común. De hecho, En ese sentido, pues, para nosotros el contenido infantil es uno de los que mejores se comercializa, sobre todo si es animación infantil. no, es que es un contenido que no se produce tanto y en verdad también a nosotros en los mercados nos han preguntado varias veces por contenidos infantiles desde Chile. Hay un festival muy bueno que se llama Ojo de Pescado y hay, bueno, ese es en Chile, pero hay otros festivales también en otras. Y yo creo que ellos hacen muchos contactos con canales, bueno, Chilemonos también en Chile, pero hay que revisar también cuál es el festival o mercado de este tipo de contenidos que pasa en tu país y así también apoyarte en ellos, porque esto es un contenido que buscan justamente en estos espacios. Había una pregunta de Bárbara y otra de Daniel. Sí, hola. Mi pregunta va más que nada pensando también en el cortometraje documental que les comentaba hace un ratito en el chat. Eso lo empezamos a distribuir, a mandar a festivales durante el 2021, entonces estábamos full en pandemia. Eh, Más mi pregunta va pensando en que en un siguiente cortometraje, por ejemplo, que estamos pensando hacer, o el que podría venir en el futuro, ¿cuál sería como el camino correcto? Distribuirlo o sea, pasárselo automáticamente a un distribuidor desde el momento en que ya está listo y el distribuidor se encarga de mandarlo a festivales y después del recorrido festivalero ver la opción de comercializarlo a canales o etcétera, según la opción que aparezca o hacerlo como lo hicimos con el primero, que fue que nosotros, como yo, la productora y la directora, nos encargábamos de mandarlo, de invertir y en pagar los costos del fee, etcétera, y ver qué pasaba. Hasta el momento no se nos ha retribuido de ninguna manera, más allá de la satisfacción personal de estar presente. Lamentablemente tampoco pudimos viajar o ese tipo de cosas por la pandemia. Entonces, pensando en una siguiente producción de ese tipo, ¿cuál sería el camino correcto? Tanto como para cumplir con la expectativa de no solo presentarlo en un lugar, etcétera, sino que también algo podamos recibir de vuelta para recuperar la inversión o por lo menos para recuperar lo que se invirtió postulando a los festivales. Esa es mi pregunta más que nada, como cuál sería el camino correcto o el que ustedes nos recomiendan. Muchas gracias. No sé si Nacho quiera responder. Sí, no sé si es el camino correcto. Yo creo que tenéis que pensar en qué es lo que mejor le funciona a ustedes. Porque, eh, por ejemplo, cuando tú trabajas con distribuidor, los fees de los festivales también los vas a pagar tú. Lo que pasa sí es que va a tener a alguien que va a estar haciendo el trabajo, va a estar haciendo el envío. Pero dependiendo también del tipo de distribuidor con el que estés trabajando, puede ser más costoso incluso o menos costoso, pero va a depender de la fórmula. Por ejemplo, hay distribuidores que, sobre todo europeos, que se dedican solamente a hacer estrategia por festival, nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tú les pagas a ellos. Entonces, ellos, por ejemplo, te van a cobrar 1.000 euros, aparte de los fees. Y ellos te van a decir, yo lo voy a enviar a todos estos lados. Y si quedas o no quedas, ya hace otra cosa, otro problema. Nadie se hace responsable por las películas que no quedan. Nadie te asegura una selección. Las distribuidoras que hacen eso son distribuidoras truchas. No, esas distribuidoras no hay que trabajar con ellas. Pero usualmente nadie te asegura selecciones. Pero tú te vayas a desligar completamente. Entonces no vas a tener que dedicarle nada de tiempo y puedes seguir produciendo. Pero hay otras distribuidoras con las que puedes hacer un trabajo en conjunto, puedes idear una estrategia en conjunto,
puedes ir repartiendo de trabajo, puedes ir diciendo, ir evaluando cada cierto tiempo, y ahí va a depender de el presupuesto que tengáis para distribución, pero también de cuáles son tus objetivos. Si una película que quiere estrenar en Cannes, es una película que tiene que tener un agente de venta, un distribuidor, al momento de terminarla. Es muy difícil, no, existen casos igual, pero es mucho más difícil quedar en festivales clase A si uno la manda porque sí, y sobre todo si no tiene una estrategia. Como que este medio se ha convertido mucho en un medio en el que los proyectos ya vienen trabajándose con el tiempo. Entonces, la gente de Cannes ya sabe que la película existe, porque la vio en un mercado anterior, ya hay un programador que conoce al director, que vio de repente un work in progress de la película. Entonces, las películas se van armando así. Esto es para todos, no solo para los cortos, para los largos también funciona así. Distinto es cuando tenéis películas que son universitarias. Las películas universitarias es más fácil que los festivales estén abiertos a recibir películas de cualquier lado, que vean películas de cualquier lado y que no estén buscando, por ejemplo, la última película argentina, que no estén cuoteadas, que no estén buscando la última película iraní, la última película coreana, sino que estén abiertos a recibir todos porque es como un espacio de semillero. Pero no hay una fórmula correcta. Lo que sí creo importante es que no hagáis todo solo. Es súper bueno tener otra persona que te dé una opinión, que te evalúe el contenido que tenías y que te diga, en verdad, de repente pasa todo lo contrario a lo que uno pensaría, que tú tenías una película que no le ves tanto potencial y se lo pasas a un distribuidor, y el distribuidor te dice, mira, ¿sabéis qué? En verdad hay un camino que podemos recorrer con esta película. Y trabajemos de la mano y vamos viendo qué opciones salen y empezáis a armar una relación con el distribuidor y termináis teniendo un recorrido que quizás tú no podías acceder simplemente por desconocimiento. Y quizás la película no tuvo grandes retornos económicos, pero sí tuvo una buena difusión y te permite nuevas oportunidades a futuro. Pero va a depender. Lo que sí tienes que tener claro es que los fees existen por algo. El fee es un filtro. Y por un lado es un filtro para que los festivales no vean tantas películas, pero también es un filtro de profesionalización. Hay muchos festivales que pagan premios, que pagan harta plata en premios, y que solamente van a repartirle los premios a las películas que pagaron fee, porque se asume que esas son las películas que están dentro de un ámbito profesional y que están buscando financiarse o recuperar plata. Entonces, sobre todo los festivales asiáticos, que pagan mucha plata en premio, tú tenés que pagar los fees y tenés que gastarte 1.000, 2.000 euros solo en el recorrido del festival, para poder pensar en acceder a eso. Entonces, en verdad he conocido gente así que se ha comprado una casa con su corto, pero le ha metido $5.000 a la distribución. No, al final no factorizamos, decidimos no hacerlo por el momento. ¿Quién no factorizó? Gonzalo se está escuchando, ahora sí. Ya. Yo creo que, bueno, esto también es un tema que vamos a hablar mañana bastante. Creo que Nacho también tiene que venir mañana, porque es muy interesante. O sea, mañana vamos a estar con Marcela Santibáñez, la distribuidora Prisma, y con la Macarena de Shortfilm Lab. Y justamente vamos a estar hablando más de estrategia de distribución. Yo creo que lo interesante de tu pregunta es justamente que ahora, si ya tú hiciste el recorrido de tu corto a nivel de festivales, creo que podría ser un buen ejercicio de dejar las ventas en manos de una empresa, ¿no? O sea, como que ya además hicieron un recorrido interesante, y valorar quizás para, como decías, para tu próximo corto, si ya tú sabes todo el trabajo que es. O sea, ya sabes lo difícil, lo complejo, las horas que tienes que dedicar, tal. Si en verdad prefieres manejarlo tú, hacerlo tú, o desde el principio se lo quieres entregar a un distribuidor o a un agente de venta.
que además no tiene por qué ser una misma empresa, pueden ser dos, ¿no? Entonces ahí, yo creo que en este momento, ya cuando termines la ruta de festivales, ahí lo mejor sería ya buscar un agente de ventas para que puedas también de alguna forma monetizar ese esfuerzo que hiciste en la distribución. Entonces, quizás de ahí sí puedes recuperar algún dinero de los que te gastaste en fee y todo, ¿no? Claro. Pero mañana vamos a hablar bastante de distribución, así que no... Daniel está hace rato con la mano levantada, no sé si... Sí, hola. Mi pregunta es para Lorenza y es si Shorts TV tiene como algún tipo de, por decirlo, censura, como con respecto a algo que quieran comprar. No sé si de pronto algo que sea de violencia extrema o, no sé, sexo explícito, algo de drogas o algún tipo de eso que no compren. No, hola Daniel, no tenemos por suerte ningún de esos problemas, pero si compramos películas por el territorio indiano, sí tenemos que considerar los temas que podemos pasar y los temas que no podemos pasar, pero generalmente sí, el mercado indiano es un mundo muy separado, así que por la mayoría, cuando yo compro películas, por ejemplo, son solo por Latinoamérica, la Europa o los Estados Unidos, así que si no, no hay problema. Oh, listo, gracias. Yeah. Lorenzo, yo creo que es interesante lo que también habían preguntado por el chat para que todos lo puedan manejar, es la información de los formatos que piden, ¿no? Ustedes como preguntaban si era HD, si era 4K, o sea, como básicamente cuáles son como los mínimos que ustedes reciben, ¿no? O los materiales que piden. Y, entonces, la pedida aquí es sobre los materiales que necesitamos o qué, perdón. Sí, que en el chat te habían preguntado como por el formato, si era 4K o si era HD o si los subtítulos, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo que hay que enviarte a ti y en qué calidad o formato? Sí, bueno, necesitamos un formato HD, por supuesto, y como necesitamos tres cosas fundamentales que son un clean copy, un master copy sin subtítulos. Como segunda cosa, necesitamos una copia con subtítulos en inglés, si la película, por ejemplo, es en castellano. Y como tercera cosa, necesitamos la lista de los diálogos. Esos tres elementos son fundamentales para nosotros para poder, ¿cómo se dice?, firmar un contrato, una licencia. ¿Sí? Súper. Había otra pregunta, creo que... Y tener los derechos de la música también es importante, Lorenzo. Sí, sí, bueno, sí, el derecho de la música también, pero sí, eso lo necesitamos en el contrato, como la persona que tiene los derechos de la película, que sea el filmmaker o el distribuidor o el productor, lo que sea, sí necesita decir que tiene los derechos de la música que se utiliza, eso sí. Súper. ¿Alguna más? ¿O Domingo se le quedó la mano levantada y a Mónica? No, sí, teníamos otra pregunta. Ignacio, ¿en qué momento te involucras tú por lo general como agente de ventas en los proyectos? Porque hemos también tenido otros talleres en donde nos recomiendan empezar a buscar un agente de ventas desde el inicio. Estoy hablando más de largometrajes, pero en tu experiencia, ¿cómo ha sido esa relación? Sí, es lo mismo que el largometraje, mientras antes mejor. Pero igual, una vez que la película ya ha hecho un recorrido por festivales y no has hecho ventas o no tenés ningún licenciamiento con ningún distribuidor para ventas,
nosotros también podemos entrar. Es ideal hacerlo antes porque uno hace como una planificación global, pero muchas veces nos pasa que dicen, no, nosotros vamos a tomar la ruta de festivales y después te pasó la película un año después, por ejemplo. Ya. Y en caso que tuviéramos ya un distribuidor, ustedes trabajarían en conjunto, ¿no? El distribuidor, ustedes y nosotros como productores. Depende del tipo de contrato que se haga, porque los contratos normalmente son por territorio y por tipo de explotación. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, en verdad, a mí solo me interesa explotarlo en Chile, por ejemplo, por plataforma en Chile, porque yo sé que acá puedo venderlo onda media y con esa pura venta yo ya voy a ganar plata y no necesito nada más, por ejemplo. Entonces no me interesa el resto de los territorios. Pero eso depende. Lo que nunca pasa es que uno trabaje en conjunto con el otro distribuidor. O sea, uno nunca se comparte datos y trabajan como amigos. A pesar de que quería hacer así, nunca se da, porque somos como competidores igual. Ya. Y para los largos, si tienes varios distribuidores o si tienes varios agentes de ventas y parcelizados, trata siempre de quedarte tú con tu territorio. Ok. Ok, gracias. Bueno, yo creo que hemos tenido una charla bastante productiva, con mucha información. No sé si Ignacio o Lorenza quieren decir algo más antes de cerrar. Bueno, no, yo solo quería decir muchas gracias por invitarme a esta charla. Con mucho gusto estoy participando aquí y me gustaría, bueno, recibir cualquier pregunta o película, lo que sea, desde los participantes del laboratorio. Gracias. Y buena suerte a todos. Yo agradecerle la invitación nomás. Cualquier cosa que necesiten pueden escribirme o pueden pedirle al José mi teléfono y me escriben por WhatsApp. Nosotros siempre estamos recibiendo proyectos nuevos, independientes, y son películas nuevas o películas que ya tienen un recorrido. Siempre hay algo que se puede hacer y lo importante es que no crean que el tipo de película que tienen es una limitante. Porque siempre hay un espacio para distribuir las películas, pero hay que buscarlo. Entonces, en ese sentido, es bueno que conozcan su producto y abrirlo a la gente. Y dejé mi correo ahí, lo voy a escribir de nuevo y cualquier cosa me escriben. Súper. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, a los invitados y las invitadas. Y nada, seguimos con el Cortos Lab y recuerden mañana que tenemos el otro conversatorio de distribución. Ahí también vayan anotando sus preguntas porque tenemos dos invitadas súper que conocen muchísimo el área, bueno, vienen algunas desde la producción, pero también desde la distribución con mucho recorrido en mercados y festivales. Así que gracias a todos y nos quedamos los que tenemos ahora las sesiones de mentoría con los tutores del Cortos Lab. Hasta luego, chao.